Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Vamos a dar 2 minutos para terminar el proceso de conexión. Pero no hay pan aquí. ¿Y a dónde? Permiso.
Muy bien, buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente y poder de alguna manera pues dar continuidad al contenido del programa concerniente precisamente a este curso de teoría del proceso. Entonces, como lo hacemos siempre, voy a proyectar por acá una presentación y les pediría por favor que me puedan confirmar cuando ya la tengan a la vista. Pregunto si ya logramos visualizar la presentación. Sí, licenciada. Gracias. Muy bien, ya nos confirmaron por acá. Entonces, vamos a iniciar y como siempre lo hacemos, pues va a haber un momento en donde vamos a dejar el espacio para las preguntas que corresponden. Entonces, recordemos que seguimos en el marco de los principios del derecho procesal, recordando que son aquellos conceptos rectores que fundamentan precisamente el accionar y el desarrollo del derecho procesal en Guatemala. Entonces, continuando con el orden de nuestro curso y naturalmente lo planificado, hoy vamos a analizar otros principios que también están sujetos o que son parte del derecho procesal. Vamos a estudiar el principio de adquisición procesal para iniciar la clase de hoy. Y como siempre lo hacemos, pues yo les pediría por favor que me colaboren con la lectura del principio de adquisición procesal, por favor. La persona que desee puede tomar la palabra. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, adelante. Principio de adquisición procesal. Tiene aplicación sobre todo en materia de prueba y conforme al mismo. La prueba aportada de razón para el proceso y no para quien la aporta. Es decir, la prueba se aprecia por lo que demuestra y no por su origen. Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos acerca del principio de adquisición procesal, yo quisiera entonces hacer un análisis un tanto más analítico, ¿verdad? De este principio. Y es que cuando hablamos de una adquisición, naturalmente hablamos de conseguir algo, ¿verdad? Si nos fuéramos a un diccionario y buscáramos sinónimos de adquisición, naturalmente vamos a encontrar términos como tener algo, obtener algo, o bien de alguna manera, pues, recepcionar algo, ¿verdad? Algo o alguien. Y naturalmente en el derecho procesal traemos dentro del proceso jurídico normas, tenemos circunstancias que han sucedido y que naturalmente son las que motivan el proceso jurídico, el proceso jurisdiccional. Dicho esto, debemos entender que el proceso como tal va a estar integrado en fases, va a estar integrado por normativa sustantiva, procesal y naturalmente por principios rectores, pero vamos a traer al proceso jurisdiccional, a lo que ya está escrito en papel, muchas situaciones subjetivas. Y cuando digo situaciones, pues sí, naturalmente voy a hablar de esa relación de hechos que hacemos cuando iniciamos un proceso jurisdiccional. Y yo tal vez acá me voy a un ejemplo más simple. Vean, cuando nosotros hablamos precisamente de que se da inicio a una causa, bien sea penal o civil, en un tribunal de justicia, naturalmente vamos a tener una primera acción, ¿verdad? Ya hemos hablado de ese derecho de acción que tenemos todos nosotros. Pero esa primera acción va a ser aquella que motive, ¿verdad? Que le ponga al juez de conocimiento o al órgano jurisdiccional, que le ponga de conocimiento las situaciones que ha vivido y que de alguna manera han vulnerado sus derechos. Y naturalmente en ese momento petitorio, ¿verdad? Pues se va a hacer saber qué pretensión se tiene, qué se busca. Puede ser en el ámbito penal, en el ámbito civil. Dicho esto, es importante acotar en que, pues de alguna manera lo que vamos a hacer es traer la realidad externa e introducirla a un proceso jurídico. Le vamos a dar forma. Por eso es que la adquisición procesal hace referencia a todos esos elementos que están fuera del proceso jurisdiccional, proceso jurídico, el cual está integrado por etapas. Las etapas están contempladas en la ley, en la doctrina del derecho, pero
Aquí vamos a traer la situación coloquial, eso está fuera del proceso, y la vamos a traer de un entorno social para hacerla ver, para hacerla de análisis del órgano que esté resolviendo, ¿sí? Indistintamente de la rama del derecho, sustantivamente hablando, que se haya visto afectada, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, del derecho penal, pues vamos a traer al proceso jurídico de carácter penal, pues todas aquellas circunstancias o hechos de violencia o que de alguna manera vulneraron un bien jurídico tutelado para el Estado, indistintamente de cuál sea. Si estuviéramos en el ámbito civil, pues vamos a traer del entorno social una serie, por ejemplo, de inconformidades situacionales que surgieron en un conflicto entre particulares. Y por eso es entonces la importancia de este principio de adquisición procesal. ¿Cómo adquirimos lo que viene externamente, lo que viene del ámbito social, lo que viene de la vida coloquial, para agregarlo, para introducirlo a un proceso o a una vía jurisdiccional? Es decir, cómo lo vamos a incorporar a un proceso que está tan bien determinado y planificado a través de las normas jurídico-procesales del país. Por eso es entonces que en este caso, pues el derecho procesal y específicamente este principio de adquisición procesal nos dice que tiene una aplicación sobre todo en materia de prueba. ¿Por qué? Porque naturalmente lo que vamos a traer de afuera para que nuestro proceso sea mucho más fructífero es la prueba. Es por excelencia uno de los elementos externos del derecho procesal. En un proceso jurisdiccional, usted, para hacer valer su causa, para hacer valer lo que usted esté litigando, ¿verdad? Las pretensiones, las intenciones que usted junto a su cliente tenga, pues normalmente usted hace uso de la normativa del organismo judicial, del código procesal afecto según la materia del derecho. Y ahí usted no sale del mundo jurídico. Usted sale cuando va y busca medios probatorios para convencer a un órgano jurisdiccional, para convencer a quien lleva la jurisdicción sobre su proceso respecto a que sus versiones circunstanciales pues son ciertas o son falsas. Por eso es que dice que por excelencia la adquisición procesal va a hacer referencia a determinar la forma idónea para poder traer pruebas de afuera. Eso significa pruebas del mundo social, de lo más coloquial, y que sean válidas dentro del mundo jurídico por medio del derecho procesal y naturalmente por medio del proceso jurisdiccional. Y aquí sucede un poco esa interpretación y ese rol social que tenemos todas y todos en el ejercicio de la abogacía. Porque sin duda alguna usted tiene que mezclar, ¿verdad? Usted tiene que ser híbrido, usted tiene que ser un poco como sus clases en este momento. En algún momento usted tiene que salir a la calle, buscar pruebas en medio de el gran conflicto que usted quizá está enfrentando junto a su cliente, pero después tiene que regresar a su oficina y como estamos todos aquí, cada uno de nosotros sentados, analizando un tema. Bueno, lo mismo va a hacer usted como abogado, como abogada. Sale, recoge sus medios de prueba por los medios que corresponda y atendiendo al principio de adquisición procesal, pues usted los va a analizar y ya no los va a presentar así de rústicos como los encontró allá en la vida social, ¿verdad? Naturalmente usted no puede alterar la prueba, pero sí puede hacer una presentación digna de ellos. No es lo mismo decir, mire, traigo un cuchillo que apareció abajo de una mesa, que decir, traigo el dictamen pericial en el cual se ha determinado por medio del INASIF que mi cliente pues recibió heridas punzocortantes. ¿Me entienden? No es lo mismo decirlo, pero ahí es cuando usted nota quién es abogado y quién no. Entonces, el principio de adquisición procesal tiene esa aplicación, sobre todo en materia de prueba. Y por eso dice, conforme al mismo, la prueba aportada es razón para el proceso. Eso es importante, es decir, cuando tenemos medios probatorios, de hecho, el proceso como tal regula
en todas las ramas del derecho un momento probatorio. Y el momento probatorio o la etapa probatoria surge en virtud de ese derecho de defensa que todos tenemos y del principio de igualdad, que ya lo vamos a ver más adelante. Si nosotros no tuviéramos consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala un derecho a defensa, entonces, ¿qué razón tendría presentar pruebas? Es decir, el mecanismo a través del cual el proceso jurisdiccional respeta esa garantía constitucional es precisamente garantizando que en todos los procesos, indistintamente de la materia que se celebre, pues tenga una etapa probatoria. Entendiendo esto, entonces, el principio de adquisición procesal nos dice que la prueba aportada es como la esencia del proceso, ¿sí? Porque ahí vamos a demostrar no solo con argumentos jurídicos, que hay etapas para hacerlo, sino también con elementos que estaban fuera del proceso, con elementos circunstanciales o elementos materiales que formaron parte de las circunstancias en donde yo, pues, o mi cliente en todo caso, pues tuvo que coexistir para poder pues hacer constar de que fue vulnerado en algún bien jurídico tutelado o en sus derechos. Y por eso, de alguna manera, resulta importante entender que la prueba es esa esencia. Por eso nos dice, la prueba aportada es razón para el proceso, ¿sí? Y no importa, pues, quién de alguna manera ha hecho el aporte de la prueba. Es decir, el principio de adquisición procesal nos dice que se va a regular la forma en que venga la prueba, es decir, los medios idóneos, la idoneidad de la prueba, y naturalmente va a analizarse como situación o como prueba como tal. Se va a estudiar desde su elemento objetivo, sin importar si la prueba fue presentada por la parte que ha sido acusada, por el sujeto pasivo, y quizá esa prueba beneficia más al sujeto activo que al pasivo, ¿sí? Indistintamente, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el principio de adquisición procesal nos habla acerca de la idoneidad, de cómo debemos adquirir la prueba, pero también nos habla acerca de el estudio objetivo de la misma. Por eso nos dice, la prueba aportada es razón para el proceso y no para quien la aporta. ¿Eso qué quiere decir? No importa si la persona que presentó la prueba se ve pues contrarrestada o afectada negativamente en esa presentación. Y quizá para ustedes les va a sonar ilógico, porque ustedes van a decir, ¿cómo voy a presentar una prueba que va a dañar a mi cliente? ¿Verdad? Es ilógico. Pero fíjense que se dan casos en los cuales no se prevé. Miren, cuando ustedes ejerzan defensa o bien en algún momento sean esa parte acusatoria, deben visualizar precisamente no solo las circunstancias, sino sus medios probatorios de una manera armonizada. Porque si lo vemos todo a corto plazo, en algún momento no nos damos cuenta que algún tipo de prueba que nosotros hayamos presentado en el hipotético que quizá nos puede ayudar a nosotros, al momento que el juez hace un análisis balanceado y objetivo, es decir, sin importar, miren, eso lo presentó esta parte y la puede afectar, entonces mejor no. Pues lamentablemente resultan ayudando, es como meterse el famoso autogol en la vida del fútbol, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces debemos tener cuidado con ello. Por eso el principio de adquisición procesal trabaja en esas vías. Y nos dice entonces, es decir, la prueba se aprecia por lo que demuestra y no por su origen. ¿Qué quiere decir eso? Se va a hacer un estudio objetivo de lo que demuestre de alguna manera, en todo caso, pues la prueba. Y no se va a hacer por su origen, es decir, no importa si lo presentó la parte que se está viendo afectada, eso es indistinto. Es decir, nos damos cuenta cómo de alguna manera el elemento objetivo de la prueba va a permanecer, sin importar quién la haya aportado, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, debemos tener presente este principio de adquisición procesal
porque es delicado para quienes ejercen defensa o ejercen el papel acusatorio en todo caso, ¿verdad? Sin embargo, el trabajo del abogado es dar esa asesoría al cliente y determinar qué debemos presentar, aunque debemos entender que en algún momento hay pruebas de oficio, ¿verdad? Como aquellas que recolecta el Ministerio Público cuando ya son indicios un tanto más fuertes, ¿verdad? De carácter penal. Sin embargo, el llamado en este principio de adquisición procesal es, en primer lugar, que los medios por los cuales nosotros adquiramos el elemento probatorio, es decir, la prueba, pues sean medios idóneos. Y por otro lado, que la misma pues haya sido analizada previamente de ser ofrecida y presentada. ¿Por qué? Porque si no la analizamos y no nos damos cuenta si beneficia a nuestro contrario, pues lamentablemente al momento de ser pues ofrecida, diligenciada y debidamente presentada una prueba, ya no podemos hacer nada porque la prueba está y aunque nos afecte y aunque afecte a la parte que la presentó, el juzgador deberá proceder conforme a derecho. Entonces, no debemos olvidar este principio de adquisición procesal. Y recuerden que cuando hablamos de los principios del derecho procesal, pues sí, naturalmente hablamos de esas ideas pétreas, esos conceptos que sin importar en qué rama del derecho ustedes estén en el ámbito procesal, pues siempre lo van a aplicar. Es decir, este principio es de observancia general, aunque usted esté en el derecho procesal administrativo, en el derecho procesal constitucional, no importa, siempre que esté dentro de un proceso jurídico, usted debe observarla. Vamos con el siguiente principio, que es el principio de igualdad. Entonces, acá, de igual forma, si alguien me puede ayudar con la lectura, se los voy a agradecer. Gracias, adelante. Se encuentra basada... perdón. Adelante. Principio de igualdad. Se encuentra basada en los principios del debido proceso y de la legítima defensa, según el artículo 17 del Código de la Constitución de la República. Es una garantía fundamental para las partes y conforme a esto, los actos procesales deben ejecutarse con intervención de la parte contraria, no significando esto que necesariamente debe intervenir para que el acto tenga validez, sino que debe darse la oportunidad a la parte contraria para que intervenga. Todos los hombres son iguales ante la ley. La justicia es igual para todos. Artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial. Muy bien, gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, aquí tenemos dos normas, una constitucional y una ordinaria, en donde se habla acerca del principio de igualdad. Y ahora vamos con ese análisis reflexivo que hacemos de cada principio, ¿verdad? Sería fácil leer, pero necesitamos reflexionar sobre esto. Y nos dice entonces que se encuentra basado en los principios del debido proceso. Recuerden que cuando hablamos del debido proceso es naturalmente el respeto y de alguna manera el establecimiento de etapas dentro de un proceso jurisdiccional previsto. Por eso entonces debemos tener claro que este tiene su fundamento en agotar cada una de las etapas o en respetar cada una de las etapas dentro de un proceso. Pero también lo hace acompañado de la legítima defensa, es decir, sería poco o un tanto desigual que nuestro ordenamiento jurídico únicamente contemplara el ejercicio de la defensa a una de las partes. Sería difícil, porque entonces, qué difícil sería ser sujeto pasivo, porque solo el activo tiene derecho a ejercer su derecho de defensa. Y por ende, solo él puede presentar pruebas. Imagínense, sería delicado. Por eso es que, considerando que todas y todos tenemos ese derecho a ejercer nuestra legítima defensa, hasta ser demostrado que somos culpables, ¿verdad? Y que somos sentenciados en juicio, vencidos en juicio, pues hasta ahí entonces deberemos de afrontar algún tipo de consecuencia jurídica. Antes no. Por eso es que se hace referencia al artículo 12 de la Constitución,
tal vez la misma persona que nos ayudó a leer este principio nos puede apoyar con darle lectura al artículo 12 de la Constitución, por favor. Con mucho gusto, licenciada. Gracias. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Gracias, muy amable. Bueno, entonces nos damos cuenta, yo de acá sacaría dos verbos importantes. El primero es que nos dice ninguna persona, ¿verdad? Ninguna persona puede ser sometida a un castigo hasta que haya sido, y me voy a los siguientes verbos, ¿verdad? Citado, oído y vencido en juicio, ¿sí? El juicio nosotros lo llevamos dentro del proceso jurisdiccional, del proceso jurídico. Es decir, que la herramienta principal o el escenario principal, si ustedes quieren verlo así, para que realmente se viva una legítima defensa, es que debe existir un proceso aperturado en un órgano de justicia en Guatemala. Segundo, citado. Bueno, nos dice citado, es decir, nos tienen que dar audiencias. Por ello, entonces, el proceso jurídico en Guatemala da audiencias en calidad de igualdad, porque nos dice ninguno podrá tener menos que esto. ¿Y qué es esto? Ser citado, es decir, tener espacio en un órgano jurisdiccional para resolver un problema en el que yo me he involucrado como ciudadano. Oído, ¿eso qué quiere decir? Debo entrar al rol de las etapas del proceso y a ejercer mi legítima defensa. Oído en argumentos, oído en base probatoria y, naturalmente, vencido, si así fuera el caso, o absuelto, según sea la situación en juicio, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros puede recibir menos que eso. Eso es lo mínimo. Podemos recibir más, ¿verdad? Porque nuestra Constitución no es limitativa, pero sí pone los límites mínimos que deben ser respetados. Entonces, no debemos olvidar eso. En el artículo 12 de la Constitución nosotros tenemos la consagración precisamente tanto del derecho de legítima defensa como del principio de igualdad. ¿Por qué? Porque usa una palabra importante, ninguno podrá, ninguno. Y eso nos lleva a pensar que no vamos a excluir a nadie de la recepción de esos beneficios jurídicos. Y por eso nos dice, es una garantía fundamental para las partes y conforme a los actos procesales, es decir, todas las actuaciones que se realicen en el desarrollo precisamente de un proceso jurídico, deben ejecutarse con intervención de la parte contraria, ¿sí? Y por eso hablamos de igualdad, porque ambos deberán tener misma cantidad de participación, misma oportunidad de argumentación y misma oportunidad de concluir en una etapa, valga la redundancia, conclusiva y de argumentos finales en un proceso jurisdiccional. Por eso es que nos dice de alguna manera que al ser consagrado este principio de igualdad, también se deben proveer algunas exageraciones que pueden haber. Por eso nos dice, no significando esto que necesariamente debe intervenir para que el acto tenga validez. Ok, algunas personas buscan abusar de ese buen principio de igualdad que consagra la Constitución también en su artículo 3. Y por otro lado, pues de alguna manera lo que piensan es que, bueno, si hay una garantía de igualdad, no voy a comparecer cuando me citen, ¿sí? No voy a personarme, ni voy a presentar medios de prueba, ni los voy a diligenciar, ni los voy a presentar para que no haya igualdad y entonces no avanza ese proceso en contra mía. Eso puede suceder. Alguien con desconocimiento en el derecho y que tenga la astucia, ¿verdad? Lamentablemente, esa picardía para evadir la ley, pues podría pensar eso. Pero por eso nuestra Constitución y este principio doctrinario es claro y nos dice,
No significa esto que necesariamente se deba intervenir para que el acto tenga validez. ¿Eso qué quiere decir? Lo que garantiza el principio de igualdad es que de alguna manera las partes pues tengan la oportunidad de intervenir en carácter igual, ¿sí? En número de participaciones, en formas de participaciones, pero yo dije una palabra importante, la oportunidad, ¿sí? Y la oportunidad es propiciar los escenarios, hacer las citaciones que corresponden, indistintamente de si alguien decide ejercer o no ese derecho de defensa, si quiere llegar o no a los tribunales. Y por eso no vamos a parar el proceso jurisdiccional que se esté llevando. Entonces, por eso es claro nuestro principio, ¿verdad? Nos dice, no significa esto que necesariamente se deba intervenir para que el acto tenga validez, sino que debe darse la oportunidad a la parte contraria para que intervenga, ¿sí? De alguna manera debemos tener claro que existen figuras procesales ya un tanto más especializadas, como es la rebeldía, ¿verdad? Que si a alguna persona se le cita juicio, esa persona no llega, pese a un próximo apercibimiento, no lo hace, entonces se dan por aceptadas las presunciones planteadas por quien inició la acción. Es decir, y yo les pongo un ejemplo muy fácil de la figura de la rebeldía, que ustedes la van a ver más a profundidad cuando ya estén estudiando su derecho procesal civil, procesal penal, y también lo ven un tanto más en el derecho procesal del trabajo. Pero de alguna manera debemos tener presente que pues este principio de igualdad nos hace ver que se vincula a la rebeldía. Y esta figura de la rebeldía hace referencia a que si no se comparece a juicio, pese a que ha sido notificado, pese a que se han corrido las audiencias, pese a que pues se ha cumplido con todo el hecho de propiciar su participación, pues el órgano jurisdiccional y quien resuelve toma por aceptadas las acusaciones del sujeto activo. ¿Eso qué quiere decir? Les pongo un ejemplo sencillo. Si quizá en este momento alguien iniciara una causa en mi contra en la vía ordinaria, por ejemplo, por un tema laboral, yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? Yo fuera patrono y pues inician una causa, ¿verdad? Bueno, acá se voltea un poquito el tema del principio de prueba, pero de alguna manera, el hecho de que esta persona haya iniciado un proceso en mi contra y que yo no me presente y que me notifiquen y que yo a pesar de eso no llegue y que yo a pesar de eso ni siquiera mande un escrito respondiendo, da precisamente un pie legal para que el juzgador resuelva como aceptadas aquellas situaciones que quien ha iniciado el proceso en mi contra argumenta, en virtud que no hay nadie que demuestre lo contrario y que no hay nadie, no porque no se le quiera dar la oportunidad, sino porque no quiere llegar. Y naturalmente, la rebeldía en algún momento también genera algún tipo de apercibimiento ya un tanto más fuerte a través del cual puede ser requerida la persona mediante pues las fuerzas policiales del país cuando así se considere. Entonces, debemos tener muy presente ese tema, siendo más aplicable en la vía penal. Entonces, por eso nos dice nuestro principio de igualdad y nos lo recuerda, ¿verdad? Nos dice, todos los hombres son iguales ante la ley, ¿sí? La ley, naturalmente, la ley de Guatemala. La justicia es igual para todos. Y por eso yo les pediría, por favor, que leamos ya la norma ordinaria que vincula la operatividad de este principio. Entonces, la misma compañera que nos ayudó hace un momento, que nos ayude, por favor, con darle lectura al artículo 57 de la ley del organismo judicial, por favor. Con mucho gusto, licenciada. Gracias. Artículo 57. Dice, justicia.
La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo la relacionada con las costas judiciales, según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad a la ley. Muchas gracias, licenciada. A usted, gracias. Bueno, vean, de este artículo deberían ponerle una flechita de aquellas que uno tiene como de post-it, porque ese artículo lo vamos a ver, lo tenemos que analizar en varios temas, ¿sí? Y para no adelantarme en el programa, yo me quedo con la última parte, que es la que aplica para este principio de igualdad, la que nos dice que todas y todos, aunque yo lo digo ya en un lenguaje parafraseado, pero todos tenemos ese libre acceso a los tribunales, todos tenemos esa libertad de ejercer nuestro derecho de defensa y que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de todos, entendemos una inclusión. Y naturalmente esa inclusión nos lleva a pensar en igualdad de condiciones. Esa inclusión deberá ser no solo en cuestión física, sino en igualdad de condiciones dentro del sistema de justicia guatemalteco. Por eso es que ustedes ven quizá cada vez que hay cambio en las cortes, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, pues es quien administra el organismo judicial y que vela porque el organismo judicial siga funcionando y siga llegando al territorio nacional. Hoy por hoy, pues afortunadamente los juzgados pues han crecido, se han abierto nuevos juzgados y eso hace que la población esté más cerca a un acceso rápido a la justicia. No hay necesidad en muchas ocasiones de movernos de jurisdicción, del espacio físico, ¿verdad?, en el que nosotros vivimos. Y sucede un poco como a través de los procesos burocráticos, pues es tardío el hecho de que surjan nuevos juzgados, que se autoricen nuevos, que se equipen, ¿verdad? Y que presten con calidad sus servicios. En muchas ocasiones eso no sucede, pero son situaciones que dependen de la vía administrativa de quien pues tenga a cargo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no debemos olvidar esto porque la buena calidad de servicios, la buena cobertura de servicios en el ámbito de justicia también es parte de respetar ese principio de igualdad. Porque qué bonito, en algún momento, hoy, al día de hoy, pues ya es menos, ¿verdad? Pero situémonos en los años 90. Qué bonito era vivir en cabecera departamental, ¿verdad? Porque en la cabecera departamental seguro había un juzgado. Y ahí iban a dar todos, ¿verdad? Y lamentablemente, aunque había cobertura del servicio, parcialmente hablando, lamentablemente la atención no sé qué tan buena era, porque era una saturación de personas. Hay municipios colindantes que generan su conflictividad y que saturan en muchas ocasiones los juzgados cuando está solo uno por cabecera. Pero situémonos más en esta temporada, en el año 2020, 22, 23, incluso en este mismo año, pues ya hay juzgados en lugares estratégicos, incluso se llevan algunos servicios importantes del organismo judicial en unidades móviles para poder promover precisamente la igualdad de acceso y calidad precisamente de los servicios de justicia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no se vale, atendiendo este principio de igualdad, no es justo que quienes vivan en una posición privilegiada económica y naturalmente de ubicación pues estratégica de manera física, pues sean más beneficiados en buenos servicios de justicia que quienes viven, por ejemplo, en el área más rural de nuestro país. Entonces, eso no debemos olvidarlo, porque el principio de igualdad no solo aplica para quienes estamos dentro del proceso, sino para quienes administran al organismo judicial. Bueno, por temas de tiempo yo me quedo aquí. Tenemos 5 minutos para preguntas, así que yo les pediría por favor que si alguien tiene alguna pregunta, pues con toda la confianza del mundo,
empecemos a atenderlas, ¿verdad? Y luego pues ya nos quedamos solo pues avanzando con alguien que tenga algo particular. Vamos con Keila Estrada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Respecto con las diapositivas, Sí. usted nos va a brindar las diapositivas para que estudiemos para el primer parcial, disculpe. No las pasamos. Aquí el que Ok. pues quiere tomar nota, pues toma, ¿verdad? Y el que no, pues no tenga pena. Ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Adelante, ¿alguien más? Johnny, adelante, Johnny, cuénteme. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Gusto Mire, saludarlo, cuénteme. igualmente, con una duda. Diga. Cuando se refiere a proceso jurisdiccional, específicamente, ¿a qué nos referimos? Muy bien. Hablamos acerca del proceso en la vía jurídica, ¿sí? Es decir, si yo a usted le digo qué es el proceso, usted me va a decir el proceso es una serie de etapas debidamente concatenadas para alcanzar un fin, ¿sí? Ese es un proceso en general, pero el proceso puede tornarse diverso según cuál sea su fin. Y lo que estamos estudiando acá es un fin jurídico, es decir, para que yo pueda resolver un problema por la vía jurídica, debo aprenderme y debo entender las reglas y los principios que rigen, valga la redundancia, naturalmente el proceso jurisdiccional. Es decir, el proceso que tiene como fin alcanzar efectos jurídicos. Gracias, licenciada. Muy bien. Vamos con Julio. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Gusto saludarlo. Buenas noches. Cuénteme. Una pregunta, licenciada. ¿Alguna Dígame. bibliografía que nos recomiende además de las leyes para poder estudiar un poco más? Bueno, miren, hay dos libros muy buenos. Yo no se los pido porque en muchas ocasiones a veces sucede que hay personas que no quieren comprarlo o, bueno, se genera mucho problema alrededor de los libros. Entonces, por eso no los pido. Pero al final de su programa, si ustedes se meten a la página derecho.cloud, al finalizar su programa, en la última hoja, son como 23 unidades, pero en la última hay un espacio de bibliografía recomendada. Y ahí hay bastantes textos. De esos yo les recomendaría, puede ser Teoría del Proceso del doctor Giovanni Orellana, que es una excelente guía, o también puede ser el libro que también lleva el nombre de Teoría del Proceso o Derecho Procesal, no recuerdo cuál de los dos, pero es de la doctora Crista Juárez, ¿sí? Ese es muy completo, es muy bonito porque trae mucha doctrina y creo que eso nos nutre para poder entender las figuras procesales del derecho guatemalteco. Ambos son autores guatemaltecos, son de nuestra casa de estudios y pues son textos muy útiles. Entonces, si alguien quiere adquirirlo, no va a venir el examen textual de ahí, de una vez se los digo, el examen viene de análisis y viene naturalmente de lo que estemos conversando en clase. Gracias, licenciado. Muy bien, para servir. ¿Alguien más?